No quiero compasión, no busco teorías sobre la falta de sueño o el humo de la fogata que me esté envolviendo loco. Solo quiero que alguien me diga que no estoy loco, porque sé lo que escuché en esos árboles, sé lo que vi justo fuera del alcance de la luz del fuego, sé lo que dejó atrás. Puedes decir que me equivoqué, está bien, pero no me digas que no fue real. Fue idea de mi amigo Marcos. Siempre es idea de Marcos. Caminatas invernales, atajos fuera de los senderos, rafting cuando los avisos del río dicen que no. Usualmente le doy un sermón y voy de todos modos. Pero esta vez me resistí más de lo usual. ¿Dónde está?, pregunté. Una vieja carretera de servicio, quizá a 1 hora de la autopista. Estaba desplazándose en su teléfono, mostrándome una vista satelital, una mancha verde, una delgada línea plateada, y luego nada. Ni campamentos, ni íconos de picnic, ni el pequeño símbolo de tienda de campaña. Un tipo en un foro de casa marcó un claro mucho más allá de los senderos señalizados. Dijo que era tranquilo, sin basura, sin señales de que alguien hubiera acampado ahí en años. ¿Está señalizado?, se encogió de hombros. El mapa de manejo de tierras dice público. Nadie va a estar por ahí. Debería haber dicho que no. Salimos temprano el viernes. Tiendas de campaña, filtros de agua, un hacha, linternas, mi vieja cámara Polaroid porque me gustaba cómo se sentían las fotos cuando se revelaban en la mano. La camioneta traqueteó por un camino lleno de baches y se detuvo en un parche de grava y maleza. Más allá, los árboles se cerraban. Sin señal de celular, sin ruido de la autopista, solo nosotros. Cortamos a través de helechos hasta la rodilla y raíces que atrapaban los tobillos. Nos adentramos más y más, hasta que el bosque se tragó la cinta de cielo detrás de nosotros. Marcos revisaba la brújula de latón de su abuelo cada 20 minutos, golpeando el cristal como si fuera a negarse a funcionar si no le recordaba el norte. Tenía cinta de señalización, naranja brillante, enrollada en su muñeca. Cada 100 yardas ataba una tira a una rama. Cinturón y tirantes, dijo, señalando la brújula y la cinta. Nadie se va a perder. 4 horas más tarde, llegamos al claro. Era más grande de lo que esperaba. No un prado, nada tan suave como eso, sino un amplio círculo de hierba aplanada rodeado de altos pinos y abetos negros. El suelo estaba extrañamente nivelado, como si alguien hubiera afeitado la cresta y la hubiera aplanado con una mano gigante. Sin anillos de fuego, ni tapas de botellas, ni siquiera hacinas viejas esparcidas en la tierra. El lugar se sentía intacto y muy, muy silencioso, sin viento, sin pájaros, ni siquiera el invisible zumbido de insectos que usualmente llena los espacios entre los árboles. Se sentía como si el bosque hubiera hecho una pausa en medio de la respiración para escuchar. «Se siente muerto», dije. Marcos sonrió. «Se siente perfecto». Montamos el campamento al borde del círculo. 2 tiendas de campaña, una hoguera baja raspada hasta el suelo mineral, comida colgada en una bolsa para osos en una rama alta. La luz se deslizaba por los troncos y se acumulaba en la base de los árboles hasta que todo tomó el color de cobre. Tomé una Polaroid del claro, la hierba pálida, las 2 tiendas de campaña, la cinta naranja parpadeando en el perímetro como pequeñas banderas desesperadas, y guardé la foto caliente en el bolsillo de mi chaqueta. Comimos frijoles y carne seca con las piernas cruzadas junto al fuego. Marcos contó una historia de su abuelo dándole la brújula y diciéndole que nunca confiara en un sendero que pareciera demasiado fácil. ¿Como este?, pregunté, señalando la abertura que habíamos tallado en la maleza. Hurgó en el fuego. «Esto no es un sendero». Las sombras se estiraron tinas y largas. Las siluetas de los árboles se inclinaron sobre nosotros hasta que el círculo de cielo fuera una moneda que podías cubrir con la palma de tu mano. Intenté nombrar constelaciones. Parecían equivocadas, desplazadas.
Las estrellas se veían demasiado nítidas, como puntos perforados en una sábana negra. Cuando el fuego se redujo a brasas, nos metimos en nuestras tiendas de campaña. El nylon suavizó el mundo en formas y sonidos más suaves. Los dientes de la cremallera murmuraron al cerrarse. Me acostó boca arriba y observé mi aliento empañar el haz de la linterna frontal. En algún momento, después de la medianoche, me despertó un sonido. No ramas crujiendo, no el ligero golpeteo de un ciervo pisando con cautela a través de la maleza. Respiración. Lenta, pesada, adentro y afuera, como fuelles, no cerca, no lejos, justo más allá del alcance de la luz del fuego, donde el claro se pegaba a la oscuridad. Andaba a pasos, medida, dando vueltas. Las respiraciones no coincidían con el ritmo de las mías, tampoco coincidían con las de Marcos. Podía escuchar su suave y irregular ronquido a través de la tela. Esto era más profundo, deliberado, algo que disfrutaba el arrastre del aire. Luego, el rasguño, no en las rocas, en la corteza, el largo susurro de algo duro y puntiagudo arrastrado por un tronco. Una pausa, otro tronco, otra pausa. A nuestro alrededor. Aguanté la respiración hasta que me dolió el pecho, hasta que mi cuerpo insistió en el aire y solté un poco y aspiré un poco, tratando de mover la tienda lo menos posible. Las respiraciones continuaron. En algún momento, sin que ningún sonido lo marcara, el aire se sintió diferente, más delgado, más limpio. La respiración no había desaparecido exactamente. Estaba satisfecha, o divertida, o algo para lo que no tengo palabra. Cuando volví a despertar, era la gris mañana y mi boca sabía que había estado chupando monedas. Marcos tenía la estufa de campamento encendida y seguía mirando por encima de mi hombro hacia los árboles. ¿Oíste algo?, preguntó. Respiración, dije. Asintió una vez, como si esa fuera una respuesta que había estado esperando y que no le gustaba. Revisaremos la línea de árboles después del café. Seguimos la cinta naranja que habíamos atado el día anterior, quitándonos la noche de las piernas. A 15 pies dentro de los árboles había marcas en un abeto, 4 surcos paralelos, tan profundos como el ancho de una uña, grabados desde la altura del hombro hasta las raíces. Los cortes eran limpios, no de oso, nada con una garra que desgarre y astille. Parecía que alguien había tallado carne de la madera con una hoja que no era lisa. Encontramos más marcas, en 3 troncos diferentes alrededor del claro, todos a la misma altura. Todos apuntaban hacia adentro. ¿Puma?, dije, aunque sabía que no era correcto. Los pumas no hacen eso, dijo Marcos. Sus dedos rozaron los surcos y volvieron brillantes con resina. Fresca. Lo dejamos. Teníamos un día que llenar y fingir que las cosas son normales es una forma fácil de mover las piernas. Tomamos el sendero del arroyo que Marcos juró haber visto en un mapa topográfico. No era un sendero, exactamente, pero era una depresión en la hojarasca que sugería que otros pies habían pasado por allí. El bosque se abrió un poco en un lugar donde la luz se atrapaba en las agujas como polvo y el agua corría en una vena negra sobre las piedras. En la orilla opuesta los vi, tallados en un roble muerto que se inclinaba sobre el arroyo, docenas, quizás cientos de pequeñas figuras cortadas con navaja en la corteza, cada una no más grande que una caja de cerillas. El mismo símbolo una y otra vez, una forma humana doblada hacia atrás tan lejos que su columna formaba un círculo, brazos delgados extendidos, piernas delgadas apoyadas, cabeza inclinada hacia el cielo, o hacia donde el cielo debería estar si no hubiera árboles. Cada uno de ellos miraba en dirección a nuestro claro. «Oye», dije, señalando. Marcos miró fijamente durante mucho tiempo.
Esos no estaban aquí la última vez. La última vez. Se me erizó la piel. ¿Ya habías estado aquí antes? No respondió. Se agachó y mojó un pañuelo en el arroyo, luego frotó las marcas más cercanas. El agua corrió gris y luego rosada. Los tallados habían sangrado. Quienquiera que los hiciera había cortado el cambium vivo. Se tocó el bolsillo con su brújula como si estuviera comprobando que todavía estaba allí. Hablamos muy poco el resto del día. De vuelta en el claro, reconstruimos el fuego y apilamos leña extra al alcance. Cambié las baterías gastadas por unas nuevas. Las primeras estrellas parpadearon. Tomé otra Polaroid, más para ocupar mis manos que para dejar constancia. Tiendas, fuego, el perfil de Marcos bajo la luz naranja, el anillo de árboles más allá. El olor llegó justo después de la oscuridad total, dulce y equivocado. No a basura, no a mofeta, no a podredumbre exactamente. Como sirope de fruta que se ha calentado y dejado reposar hasta que se agria. Se movió antes que la respiración. Una suave cinta de aroma que se deslizó sobre el círculo, probándonos. Luego se deslizó de nuevo a la oscuridad. Los nudillos de Marcos estaban blancos alrededor del mango del hacha. «Quédate quieto», dijo, como si estuviera pensando en irme. La respiración comenzó de nuevo, más cerca esta vez. Se arrastró a nuestro alrededor como una marea alrededor de una isla, adentro y afuera, lo suficientemente lento como para contar. Algo raspó la madera, ligeramente al principio, luego con presión, luego ligeramente de nuevo, como dedos probando la veta. Mi linterna parpadeó. No se apagó, solo un lento atenuarse y brillar como un pulso sincronizándose con las respiraciones. La risa vino después. Si se le puede llamar risa, sonido con una forma equivocada. Un pulmón empujando aire y enganchándose en algo para hacerlo subir por los bordes. Diversión sin boca. Me congeló más que la respiración. Las sombras en el borde del claro se inclinaron. Esa es la única forma en que puedo decirlo. La oscuridad se acercó, no caminando, sino como reorganizando dónde estaba. El fuego tuvo que decidir hasta dónde llegaba, y nos eligió a nosotros y a nada más. Algo estaba justo más allá de ese alcance. Vi el contorno como un corte en la oscuridad, no porque reflejara la luz, sino porque la rechazaba. Alto, demasiado alto. Brazos largos y sueltos a los costados, hombros puntiagudos, costillas como las tablas de un viejo barril, una cabeza inclinada de forma equivocada, como un perro que escucha y no te entiende. Llevé la Polaroid a mi cara y presioné el obturador. El flash abrió un agujero en la noche. Cuando la noche volvió a cerrarse, el borde del claro estaba vacío. El olor se intensificó. No dijimos una palabra, no dormimos. Cada ruido significaba lo mismo, así que las palabras ya no eran útiles. Al amanecer, la niebla colgaba hasta las rodillas sobre la hierba. Todo lo que debería haber parecido un alivio se sintió como un aplazamiento. Revisé la Polaroid mientras empacábamos. El claro no estaba allí. Ni árboles, ni tiendas de campaña, ni auras de luz de fuego. Todo el encuadre era una mancha de blancura como nieve sin textura. Centrado en ella, perfectamente centrado, había una pequeña figura doblada hacia atrás en un círculo, sonriendo con una boca delgada como un corte. Mi primer pensamiento fue que la cámara estaba rota, pero cuando la levanté, pude sentir el cuadrado tibio aún revelándose bajo mi pulgar. La lente estaba intacta, el obturador había funcionado y algo había funcionado a la inversa. «Nos vamos», dijo Marcos. Su voz estaba rouca de no hablar. Deberíamos haber regresado en 3 horas. Nos tomó 9. El bosque en el que entramos no era el bosque que dejamos. La cinta naranja que habíamos atado al entrar colgaba en diferentes lugares.
más alta en algunos árboles, más baja en otros, y en un tronco estaba enhebrada a través de un anillo de muescas, como si alguien la hubiera anudado en una sonrisa. Llegamos a lugares que no recordábamos haber pasado y no llegamos a lugares que deberíamos haber alcanzado. La aguja de la brújula temblaba en un círculo lento, sin importar cuán a menudo Marcos golpeara el cristal. A media tarde, vi nuestras propias huellas en un parche de tierra húmeda donde un manantial corría por el camino. Sentí una oleada de alivio, prueba de un bucle que podíamos romper si solo giráramos. Pero cuando presioné mi bote en la huella, no coincidía. El patrón de la suela era correcto, el tamaño era correcto, pero el ángulo del talón, la profundidad de la presión, el lugar donde arrastré el dedo del pie, nada coincidía con mi forma de caminar. Era como si el bosque hubiera trazado mi paso mal o decidido intentar llevarlo. Nos detuvimos en una pequeña elevación para beber. Fue entonces cuando noté los mojones, pequeñas pilas de rocas, no más altas que mi rodilla, rodeaban la colina. La piedra superior de cada pila era una pieza delgada y plana tallada con la misma figura que la del árbol. La columna doblada, el anillo, los brazos estrechos, rayada con algo más afilado que un cuchillo. Cada mojón miraba en la dirección en la que viajábamos. Todos eran nuevos, sus bases estaban sobre hojas que no se habían secado ni rizado. Una pila tenía una pluma metida debajo de la piedra superior. La pluma estaba mojada con algo dulce y pegajoso. La cara de Marcos había adquirido un color extraño. «Necesitamos desviarnos», dijo. «Esto es una mala señal». Lo dijo como una frase que su abuelo le había enseñado junto con cómo sostener una brújula y cómo limpiar un pez. Cortó a la izquierda, más profundo en un enredo de abetos jóvenes. Lo seguí, porque ir en una dirección diferente a la de la única persona con la que habías venido se sentía como ofrecerse voluntario para hacer la lección que el bosque quería enseñar. Oscureció entre los abetos. El sonido se amortiguó. Nuestra respiración sonaba demasiado fuerte. El aire se sentía cálido de una manera que no era la temperatura. Se sentía como si el bosque hubiera sido calentado una vez, hace mucho tiempo, y lo recordara ahora. Salimos de los abetos a otro claro, más pequeño que el primero, ovalado. La hierba aquí era diferente, más corta, más resbaladiza como pelo en la piel. Los árboles a su alrededor se inclinaban hacia adentro 1 o 2 grados, lo suficiente para notar si te quedabas quieto. El cielo sobre él se sentía más cercano de lo que debería. En el centro había un anillo de madera, no una estructura, no una valla, simplemente troncos puestos uno al lado de otro en un círculo perfecto, con la corteza pelada, la madera pálida expuesta. La cara interior de cada tronco estaba grabada con la misma figura que la del árbol, que las piedras, que la Polaroid. En el exterior del círculo, en la hierba, había pequeños arreglos de cosas, huesos de pájaros unidos con hilo delgado, dientes ensartados como cuentas, cuerdas trenzadas con algo que parecía fibras y parecía pelo. No entré en el anillo. Cada parte de mí que todavía creía en no ser tocada por cosas como el miedo y las consecuencias, se negó de repente. Marcos se acercó al perímetro y se agachó. La madera pálida no estaba seca, estaba húmeda. Olía dulce. «Vámonos», dijo. Ya no discutíamos sobre la dirección. Nos fuimos. El bosque nos dejó. Cuando llegamos al campamento, el sol estaba bajo y el claro tenía ese brillo anaranjado que hace que todo lo que toca parezca un recuerdo de sí mismo. No vimos nuestras tiendas hasta que estuvimos justo delante de ellas. Parecían equivocadas, un poco demasiado altas, un poco demasiado estrechas. Las líneas no eran exactamente las líneas que habíamos montado. La bolsa de osos colgaba de su rama llena de comida.
El nudo que había usado para atarla era un nudo que no sé cómo hacer. ¿Tú? Empecé. No, dijo Marcos. Mi Polaroid estaba en mi colchoneta boca abajo. No la había dejado ahí. Cuando la di la vuelta, era una foto del claro, de noche, con dos figuras de pie en el borde donde comienzan los árboles. Eran más altas que los árboles. Estaban dobladas hacia atrás de esa manera circular, con los brazos demasiado largos y demasiado flojos. Entre ellas, colgando de la nada, había algo que podría haber sido una sonrisa. Nuestro pozo de fuego había sido reorganizado, no disperso, sino reorganizado. Las piedras estaban apiladas en un anillo más alto que mi pantorrilla, tal vez 20 pulgadas de alto. Había marcas en el interior de cada piedra, quemaduras, pero no de fuego. Manchas, como si algo hubiera exhalado sobre ellas hasta que se volvieran negras. Empaca, dijo Marcos. La palabra sonó como si le doliera pronunciarla. No nos quedamos otra noche. Nos movimos rápido. Me metí la Polaroid debajo de la camisa porque mi mochila se sentía demasiado lejos de mi piel. No noté de inmediato que las brillantes tiras de cinta naranja en las ramas perimetrales ya no eran brillantes. Su color se había desvanecido a un melocotón pálido y opaco, como una foto olvidada al sol. Deberíamos habernos ido entonces. No lo hicimos. Estábamos lentos porque había más cosas que mirar que nuestras propias manos. Estábamos lentos porque no queríamos darle espalda a los árboles. Estábamos lentos porque el mundo era del tamaño de un círculo y había más fuera de él de lo que había habido cuando entramos. Para cuando tuvimos todo en su lugar, la luz había bajado a esa última franja del día en la que puedes fingir que no estás a punto de ser encerrado. El silencio del bosque había echado dientes. «Será peor en la oscuridad», dije. «Lo sé», dijo Marcos. Lo dijo como si estuviera de acuerdo con la gravedad. Se echó la mochila al hombro. No me miró. «Vete». Nos fuimos. No llegamos muy lejos. La cinta que habíamos puesto no era la nuestra. Todavía estaba en las ramas donde la habíamos atado, pero los nudos estaban demasiado apretados, los extremos demasiado parejos. En un árbol alguien había trenzado la cinta en una pequeña cuerda. En otro, el extremo había sido cortado limpiamente, no rasgado, los bordes sellados con calor como plástico cortado por alambre. Y en otro, la cinta colgaba en dos tiras como un par de labios, uno largo, uno corto, y alguien había grabado la figura doblada hacia atrás en la corteza entre ellos donde estaría una boca. Caminamos más rápido. El bosque caminó con nosotros. Cuando nos detuvimos para respirar, todo lo demás también se detuvo. Cuando comenzamos de nuevo, no lo supimos hasta que una rama se partió en algún lugar a nuestra izquierda y el crujido fue respondido por un crujido a nuestra derecha a la misma distancia, como algo que nos seguía al ritmo de un pensamiento. La oscuridad total cayó de una manera que se sintió más como un encerramiento que como una pérdida de luz. La respiración llegó inmediatamente, no fuera de nosotros, alrededor de nosotros. El sonido no venía de un lugar, se desenrollaba como una espiral y nosotros estábamos en el centro. Inhalar, exhalar. Lento, medido. No el ritmo de un animal moviéndose bajo su peso y aire, el ritmo de algo contando. Seguimos adelante porque detenerse significaba elegir una posición para morir. No sé cuánto tiempo caminamos. Me dolían las manos donde la uña se unía a la piel. Mi aliento formaba pequeñas nubes que se volvían negras más rápido de lo que deberían. En algún momento de eso, me di cuenta de que Marcos no estaba a mi lado. Me volví. Mi linterna frontal iluminó troncos y maleza, y el destello blanco de la cinta. No había un sonido de mí, y no había un sonido de Marcos. La respiración continuaba como si no fuéramos nada en ella. ¿Marcos?, dije, no fuerte. Esa palabra no pertenecía a la respiración. Sin respuesta. «¿Marcos?», intenté de nuevo. La respiración se detuvo. El bosque se quedó completamente quieto. Luego, algo delante de mí se movió que no era yo.
No era el viento, no era nada para lo que tenga una palabra. La oscuridad se reorganizó. Mi linterna encontró 2 puntos pálidos, que no eran ojos, porque no había ojos allí, solo los lugares donde estarían los ojos si algo los tuviera y los cerrara. Y encima de ellos, la sugerencia de una frente. Y encima de eso, demasiado nada. Di un paso atrás y mi talón golpeó una raíz. Algo rozó mi manga. No una mano, no pelaje. El recuerdo de una mano. Corrí. Las ramas me golpearon la cara y me cortaron los labios. La cinta parpadeó en pequeños funerales de naranja que no ayudaron. Mi linterna atrapó el destello blanco de madera expuesta, donde algo había frotado la corteza y la había dejado lisa. Los bosques dejaron de ser un lugar y se convirtieron en líneas de oscuridad con las que no debía chocar. Cuando la respiración se detuvo de nuevo, caí. No recuerdo haber aterrizado. No recuerdo haberme levantado. Recuerdo arrastrarme. Tierra bajo mis uñas. El olor a tierra. Y ese otro olor, el dulce, que te hace pensar en azúcar y calor, y luego se revuelve en tu garganta. Recuerdo una forma delante de mí que era más clara que todo lo demás, y luego aire fresco en mi cara, y el milagro tenso e inestable de las estrellas. Estaba al borde de un camino excavado en una ladera. Una zanja estrecha corría a lo largo de él. La zanja contenía un chorro de agua y el reflejo de mi linterna parecía un animal asustado. La grava del camino era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. No recuerdo cómo regresé a la camioneta. La puerta estaba abierta. Había tierra en el asiento que yo no recuerdo haber arrastrado. Las llaves estaban en mi bolsillo, donde no recuerdo haberlas puesto. Me desperté en mi apartamento 2 días después. Las sábanas estaban embarradas. Mi boca sabía que había estado respirando a través de metal. Mi cámara Polaroid estaba en la mesa de la cocina junto a un vaso de agua que no había servido. La foto del claro con la única figura doblada yacía debajo del vaso, como si la hubiera puesto ahí para mantenerla plana. La mochila de Marcos no estaba en mi sala. Sus botas no estaban junto a la puerta. Sus chistes no estaban en mi cabeza donde deberían haber estado. Su número estaba desconectado. Sus redes sociales estaban vacías, no desactivadas, no privadas, borradas. La cinta naranja que me había atado y desatado alrededor de mi muñeca ese primer día estaba en el mostrador, pálida como viejas cicatrices. Y entonces alguien deslizó algo por debajo de mi puerta. Hizo un suave susurro al detenerse. Pensé que era correo basura hasta que vi el nudo. Era una tila de cuero pálido atada alrededor de un mechón de pelo. Cabello trenzado de la misma manera que Marco solía trenzar el cabello de su hermana en sus partidos de fútbol cuando ella le pedía que hiciera la de la cuerda. Reconocí el patrón. Me lo había enseñado una vez, inclinado sobre una mesa de picnic, riéndose de lo seria que me veía mientras intentaba copiarlo. La trenza estaba cortada limpiamente en un extremo. El corte había sido sellado con calor. Había marcas quemadas en el cuero. No letras que yo conociera, ni ningún alfabeto rúnico que mi búsqueda desesperada en Google sugeriría más tarde. Pequeñas figuras en una línea, cada una versión perfecta de la anterior. El cuerpo doblado, la columna anular, el cielo alabado, las extremidades largas y delgadas. Y en el interior del cuero, grabado como si alguien hubiera usado una marca más pequeña que una uña, había 5 palabras en inglés. Estabas destinado a observar. No estaban torcidas, no estaban temblorosas. Estaban rectas y limpias como si algo las hubiera presionado una tras otra con cuidado. Miré la trenza tanto tiempo que mi visión se volvió blanca por los bordes. Cuando parpadeé y la habitación volvió, la cámara Polaroid se había movido. Estaba unos centímetros más cerca de mí. La lente apuntaba a mi pecho. La correa colgaba de la mesa como una lengua. No la había tocado. La cogí
Mi pulgar encontró el disparador porque eso es lo que hacen las manos cuando no saben qué más hacer. El flash me cegó. El apartamento se iluminó de blanco y luego volvió a su estado normal. Dejé la cámara y esperé a que se revelara la foto. El cuadrado se mantuvo gris más tiempo de lo que debería. Luego apareció una imagen como magulladuras. Era el claro, no como mis ojos lo habían visto nunca. La hierba era demasiado lisa, los árboles se inclinaban demasiado, las tiendas no eran tiendas. El anillo de piedras alrededor del pozo de fuego era más alto, y el negro del interior de cada una estaba mojado. 2 figuras estaban en el borde del encuadre. Estaban dobladas hacia atrás en anillos. Eran más altas que los árboles. Donde deberían haber estado sus caras, estaban los lugares para las caras. Y entre ellas, sobre la nada, una delgada sonrisa colgaba como una tira de cuero cuelga cuando ha sido atada y luego resbaló. En la esquina inferior derecha, más pequeña que mi uña, una tercera figura se encontraba entre las 2 primeras como un niño entre adultos cruzando una calle. Su cara era la de Marcos. No estoy publicando esto para llamar la atención. No me importa si me crees. Lo publico porque a veces, justo antes del amanecer, escucho respirar en las paredes de mi apartamento. No ratones, no aire a través de las rejillas de ventilación. La lenta y paciente succión de algo que le gusta recordarme que no tiene que apresurarse. Y porque la cinta naranja que sigo encontrando atada alrededor de los tiradores de mis armarios y del poste de mi cama se está volviendo más pálida. Y porque me desperté ayer con resina en los dedos y 4 surcos paralelos raspados en la madera de mi cocina a la altura exacta de mi hombro cuando estoy de pie allí. Y porque la Polaroid que dejé boca abajo en el mostrador anoche estaba en el suelo esta mañana. Y cuando la di la vuelta, estaba en blanco, excepto por un delgado anillo en el centro, quemado tan ligeramente en el papel que solo lo ves si lo inclinas a la luz. No necesito compasión, solo necesito que alguien más admita que los bosques no están vacíos. Respiran, esperan, y si acampas en el círculo equivocado, sonríen.